El móvil de exteriores, vamos con nuestra compañera Agostina, que se encuentra en Concepción. Ella está con el doctor Brito, recordemos abogado de la familia Cuello. Bienvenida, Agos, contanos todo lo que está ocurriendo en este lugar. Hola Mel, hola para toda la producción. Sí, exactamente como vos lo estabas comentando, hace apenas minutos terminó lo que es el caso de Jesús Cuello. Vamos a contextualizar un poco la situación Bien. para que los televidentes que están del otro lado lo puedan comprender. Jesús Cuello apareció, a Jesús Cuello lo asesinaron en la madrugada del 3 de julio pasado. ¿Sí? Él estaba, según lo que dice el caso, él estaba en una fiesta, tiene una discusión con una persona del sexo masculino, que es hoy en día el acusado, Mariano Valdés. Okay. Al salir, Mariano Valdés, de 19 años, tiene un altercado con Jesús Cuello en donde lo hiere con un arma blanca, con un cuchillo de carnicería en la altura del cuello, en donde, según lo que dicen, Jesús puede caminar, correr con ya herido, tan solo unos metros, 80 metros, entre la calle Echeverría y Bicentenario, donde se encuentra ya su cuerpo sin vida. Esto es lo que había sucedido, como te decía, el 3 de julio en la madrugada pasada, ¿sí? Lo que estaba pidiendo, ¿sí? Lo que Fiscalía era un juicio abreviado con 10 años de prisión, en tanto a lo que la familia no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo, según lo que dice la mamá, María Fernández, no querían que en 10 años salga un asesino en libertad. ¿Sí? Vamos a hablar con el doctor Brito, que hace momentos, como te estaba comentando, acaba de terminar el juicio. Vamos a escuchar qué es lo que dispuso el juez. ¿Sí? Por favor, doctor, perfecto. A ver que lo... Perfecto. Doctor, hace minutos acaba de terminar el juicio. ¿Cómo se desencadenó? ¿Qué es lo que ha decidido la justicia? Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en realidad lo que terminó es una audiencia por la cual es parte de la audiencia que se realizó ya en diciembre, el 29, en la cual el juez Juan Saracho Daz, el juez de garantía, había pasado un intervalo a un corte intermedio para dar la resolución y un resumen de los fundamentos de su decisión respecto a aceptar o no el juicio abreviado en este caso, que consistía en la pena de 10 años para el imputado, uno de los imputados, 10 años de prisión. Y donde se licuaba también en esa propuesta dos causas que tiene Eloy Valdés, el imputado, por robo agravado con arma de fuego. Muy bien. Esta propuesta se lleva adelante en el mes de diciembre. Algunas cosas explicamos en otras notas, pero bueno, vamos a arbitrar lo que se entienda. Es decir, nos notifican de esta solución de juicio abreviado para este caso la opinión de la víctima indirecta, la opinión de la querella en este caso, que es la madre del chico asesinado, de la víctima. No es vinculante según se establece en el nuevo Código de Procedimientos Penal, pero tiene que ser escuchada y ser oída por los principios tratados internacionales y por lo que se establece en el artículo 11 de los principios en el Código de Procedimientos. Muy bien. Esto nos parece y nos parecía, digamos, cómo puede ser que no importe la opinión de una víctima, diría el común de la gente, cómo puede ser que no importe la opinión de la víctima. Digamos, si uno se pone en el lugar de la mamá del chico asesinado, a estas alturas, a estas letras, resulta un tanto injusto, en el sentido de lo justo que tienen todos los seres humanos. Entonces, a partir de ahí comienza nuestra teoría del caso, nuestro planteamiento, que venimos trabajando sobre eso, sobre que se trataría no de un homicidio simple como se tipifica en un primer momento, y lo hizo desde un primer momento el Ministerio Público, sino de un homicidio agravado con alevosía y premeditación. Muy bien. En esta situación, planteamos en la audiencia del día 29 de diciembre, cuando el juez Juan Saracho Daz hace lugar para escuchar nuestros argumentos, explicamos allí que habría una serie de circunstancias en el intercrímenes, en los hechos, donde
podemos configurar, perfilar las posibles agravantes. Entonces, la alevosía, la preordenación de esta situación por una serie de cuestiones de cómo se cometió el hecho. Citando algunos testigos que habían declarado en la causa, hay más de 10 testigos más o menos, algunos menores en cámara Gesell, de los cuales podemos inferir que hay circunstancias que se tienen que estudiar y ver si fueron preparadas por los imputados o fueron circunstancias que aprovecharon los imputados para llevar adelante este delito. Uno de los fundamentos de que el juez se basó ahora, quiero contar esto en el día de hoy, para rechazar la propuesta de juicio abreviado entregada por el Ministerio Público, el imputado y su defensa. Para rechazar esto, hoy uno de los argumentos son pruebas contundentes, especialmente testimonial, el resultado de la autopsia también, de la pericia de autopsia, es que en varios testimonios se declaró que Jesús Cuello estaba siendo rodeado, cercado, ¿sí?, poniéndolo en una situación de indefensión. Entonces, solo eso, simplemente, con solo esa sospecha, con solo esa situación, ya el juez perfila, obviamente, y el análisis de otras circunstancias, que no podría hacer lugar a un juicio abreviado de estas características, y que esto merece un profundo debate, profundizar más en que podríamos estar frente a un homicidio agravado. Entonces, hoy día dio su resolución finalmente, rechazando la pretensión del Ministerio Público de un juicio abreviado en una pena de 10 años de prisión. Doctor, usted en un momento estaba comentando, ¿no?, de premeditación. Hablamos de premeditación porque el arma homicida, que todavía no se encontró, ¿se le alcanza a la hermana? O sea, ¿hay otra persona también que está vinculada en el caso? Sí, exactamente. Bueno, hay cosas técnicas. Por ejemplo, el premeditado, así como suena, no existe en nuestro procedimiento penal, sí, premeditado con el concurso de dos o más personas, ¿sí? Bueno, la premeditación es justo lo sabemos por el caso Baez Sosa, que ha estado en ciernes ahora por el tema de que ya se va a conocer el fallo, que más o menos es el dilema que en general se plantea en algunas situaciones de homicidio, es decir, cómo se lleva adelante un plano de organización. No es necesario que, haya una reunión para ponerse de acuerdo. Un ejemplo práctico es esto, pero lo cuento y me llevo algunos segundos, que es interesante para que se sepa también, porque por ahí uno escucha en la televisión cada cosa, ¿viste? Y a veces es errónea y confunde a las personas. Si, por ejemplo, 3 personas entran a robar un banco y a una de ellas le quitan su máscara o con lo cual se cubre el rostro, y uno de los otros 2 le dispara y lo mata, ahí nosotros tenemos una coautoría, por ejemplo, de un delito. ¿Por qué? Porque se preguntarán, ¿quién lo mató? Ellos entran ahí a asaltar un banco. Sí, esta víctima que ahora le conoce el rostro es tomada por la policía, va a delatarlos, donde no se va a cometer la finalidad, la acción típicamente en discurrir, que es el asalto, el robo al banco. Entonces, la muerte de él es conveniente a ambos, para que no lo delate y para continuar llevando a cabo el delito, digamos. Es decir, el que le disparó es el autor, y el que está al lado es partícipe o es autor. Nos planteamos esa situación. Bueno, en este caso es autor porque la muerte que lleva adelante le conviene a él, y además no hace nada para impedirlo. No lleva adelante no trata de evitarlo, le conviene. Entonces es coautor, porque la coautoría, una de las situaciones que nosotros estamos planteando es lo que se llama la teoría funcional del dominio del hecho, es decir, de forma tal que la contribución de una persona o no lleva al resultado de que ese hecho podría no haberse cometido sin la participación de esa persona. A ver, nos preguntamos en este caso, para que se entienda.
En ese momento que describías vos, más o menos de ese altercado, de ese amontonamiento de pibes que se estaban discutiendo, no vamos a dar detalle, en un momento dado él solicita que le alcancen un cuchillo. El cuchillo, ¿dónde está el cuchillo? Acá está, alguien le alcanza, que es la otra imputada, que es la hermana de él, y se le alcanza el cuchillo. Muy bien, para nosotros se trata de una coautoría. No así para el Ministerio Público, que sería participación necesaria. Una cosa muy técnica, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que tuvieron el dominio de la situación. Por ejemplo, ella pudo no haberle entregado el cuchillo. ¿Para qué le entregó el cuchillo? ¿De dónde sacaron el cuchillo? Y si se pregunta dónde está el cuchillo, es porque no lo tenían antes. O sea, toda esa situación, hay situaciones que son obvias, son obviedades, no es que hay que probar con un video una persona que fue a tal lugar. No, hay situaciones que son obvias. Hay testimonios también que, previo al hecho trágico, estas personas, las víctimas, los imputados, estaban compartiendo, bailando, conversando. Es decir, un cuchillo de esa característica, cuchillo de carnicero, el cual no fue encontrado, obviamente, en el legajo, pero fue dado de testimonio por varios personas que estuvieron allí, que estuvieron en el legajo, de que se trataba de un cuchillo de tipo carnicero, de determinadas características. Las conclusiones de la forense médico en la autopsia revela una herida de estas características llevada a cabo con este tipo de arma. Es decir, hay circunstancias que se deben estudiar, que si fueron preparadas para cometer ese hecho, el delito, el homicidio, o fueron aprovechadas. Ambas situaciones configurarían la alevosía. Ahora, la preordenación, o sea, la premeditación, tiene que surgir del estudio, de la profundización, que solo se puede llevar adelante en un debate oral, digamos. A ver, cuando yo te daba el ejemplo del banco, hay un delincuente que es descubierto su identidad, los otros dos solamente se miran y ya saben lo que tienen que hacer. Es deshacerse de la persona que pone en peligro el atraco, pone en peligro la finalidad para la que está. No tienen ni que hablarse, digamos. Ese es un ejemplo incluso que lo da Zaffaroni, ¿sí? Uno de los mentores de esta teoría, que se aplica, digamos, y se aplicó en muchos casos y llevó al sentido de una verdad en muchos casos que no vamos a citar ahora. Pero, por ejemplo, esa premeditación no es necesaria que se lleve delante firmando un acta, digamos, ¿no? O reuniéndose varias veces, no hace falta eso. A veces la preordenación, la premeditación surge de miradas o de situaciones que son obvias y de complicidades. O sea, ahí se tiene que tratar también el tema de la coautoría y la participación necesaria, que es un hilo muy fino, digamos. Doctor, ahora que el juez dio lugar a un juicio oral y público, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Bien, bueno, en este caso, el juez que no le hace lugar al Ministerio Público y a este acuerdo, a la propuesta de juicio abreviado, no puede continuar entendiendo como juez de garantía en esta instrucción. No lo puede hacer porque, bueno, ya conoce en detalle algunas cuestiones y toma una posición respecto al caso, es decir, no tiene imparcialidad, no puede seguir, se hace un sorteo por medio del cual el colegio de jueces designa otro juez para que continúe. Bien, ahora nos preguntamos si estas situaciones son apelables, ¿sí? En nuestro caso, podemos decir que el Ministerio Público no puede apelar esto, pese a que, bueno, hay fallos, hay situaciones que lo hacen, pero no puede hacerlo porque hay ya fallos, porque, a ver, el Ministerio Público puede apelar una condena, pero no un acuerdo. Lo que hay es un rechazo de una propuesta de acuerdo, no es una condena. Pero no puede el Ministerio Público apelar esta situación. Sí, la defensa puede hacerlo. Hay fallos de estas características, incluso la querella, en un caso que hubiéramos obtenido un revés a nuestra pretensión, no podemos apelar, salvo que el Ministerio Público lo pudiera hacer, pero esto en un caso que haya condena. Esta situación, digamos, sui generis en los casos, tiene que ver con la naturaleza y el origen del juicio abreviado, que tiene origen y esencia exclusivamente en una situación de políticas criminales del Estado. Es un ahorro, un desgaste de situaciones, de instituciones, de no llevar adelante un juicio que se podría resolver simplemente haciendo una serie de negociaciones.
esta situación puede ser útil, y de hecho lo es en algunos casos, una utilidad para la víctima y para el Estado. En algunos casos no, nosotros incluso creemos no solo por el respeto y por la primacía que cobra, digamos, la víctima, los parientes de la víctima, de la familia de la víctima, sino también porque esto merece un tratamiento diferente debido a que la misma investigación arroja algunos hilos, arroja indicios de que estos hechos no son así como dicen que fue, que hay situaciones concretas, están planteando un estudio, se están diciendo, lo dijo el juez hoy, estamos diciendo que hay una persona que estaba rodeada, que hay otro testigo que dice que lo tenían cercado, que hay otro testigo que dice luego echó a correr, sin tener en cuenta de dónde sacaron un cuchillo. ¿Por qué pregunta? ¿Por qué pregunta? O sea, si pregunta es porque sabía que lo tenían y que lo traían. O sea, hay una serie de situaciones que tienen que ser vistas allí, que tienen que ser estudiadas. ¿Van a pedir perpetua, doctor? Así es, nosotros como querella, digamos, vamos siempre en realidad con los elementos, con nuestros argumentos, la pena máxima, porque se trata de un homicidio agravado, siendo coautores los imputados, los hermanos Valdés en nuestro caso. Eso es nuestra tesis y bueno, en eso nos apoyamos. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Bueno, Mel, ahí lo estábamos escuchando al doctor Brito, que fue muy claro a la hora de poder explicarnos. Recordemos, es este caso que sucedió el año pasado con la muerte de Jesús Cuello, de 22 años, en el barrio 1 de Mayo. Fue atacado, herido en el cuello, donde dio la vida. El acusado, recordamos, es Mariano Valdés, de 19 años, vinculante también la hermana. Vamos a ver cómo se va desarrollando el juicio, por supuesto le vamos a dar seguimiento. Excelente, Agos, muchísimas gracias, muy buena la nota. A vos. Muy bien, allí teníamos a nuestra compañera Agostina charlando con el doctor Brito, ¿no? Abogado de la familia de Jesús Cuello, en este crimen que todavía continúa, ¿no?, su investigación. 21 minutos pasan de las 13 horas, nos vamos a ir a continuación a una breve pausa muy cortita, quédate del otro lado que ya volvemos con más información.